Jóvenes del sexto B de Psicología de la UNICACH, en esta ocasión vamos a dar una breve explicación de una técnica conductista de la cual les voy a enviar el material correspondiente más adelante. La intención de estas palabras es facilitarles la comprensión de la lectura y me refiero a una técnica que se conoce como economía de fichas o manejo de contingencias en ambientes institucionales. Y quisiera explicar el porqué de esta denominación. Y para ello quiero recordarles que el esquema del conductismo se puede asociar en las letras E o R: estímulo, organismo, respuesta. Un estímulo que impacta un organismo del cual no podemos saber nada de lo que hay en su interior bajo una aproximación científica, y se da una determinada respuesta. Cuando a esa respuesta le sigue de manera inmediata un reforzador positivo, esta respuesta, esta conducta, tenderá a incrementarse en el futuro. Esto, premiar inmediatamente, es el manejo de contingencias, el manejo de las consecuencias inmediatas después de. Entonces, esta técnica, repito, se conoce también como manejo de contingencias en ambientes institucionales. ¿Y por qué se tiene este apellido? Porque esta se aplica en hospitales psiquiátricos, prisiones, salones de clase, donde el número de integrantes en quienes se va a aplicar el programa es prácticamente el mismo de manera cotidiana. Si se trata, por ejemplo, de una orquesta y uno de sus integrantes hace una ejecución extraordinaria, es obvio que el director de la orquesta no puede interrumpir esa audición para premiar al concertista que ha hecho un extraordinario papel. O en el salón de clase, una respuesta extraordinaria de algún alumno no puede llevar al maestro mucho tiempo para felicitarlo, más que un bien, es la respuesta correcta, cosa por el estilo, pero no puede distraerse mucho tiempo. Entonces, en esas circunstancias, cuando hay un grupo, lo que se hace ante una respuesta adecuada, apropiada, es otorgar un premio simbólico, una ficha, algo que simbolice y tenga un determinado valor previamente convenido. Bajo esta idea, en toda nación donde se maneja la economía a base de monedas, de billetes, pues no es más que una economía de fichas mal planificada. ¿Y por qué mal planificada? Déjenme explicarlo esto con el siguiente ejemplo. Si en estas circunstancias que estamos viviendo, esta enseñanza a distancia, algún maestro, o en mi caso, yo me limitara a decirles: hagan este resumen, como les voy a pedir, de esta grabación, mándenmelo por ahí dentro de 15 días, o mejor 20, y el solo hecho de mandar su resumen ya tienen 10 de calificación. Al término de la quincena voy a recibir mis fichas simbólicas, que están representadas por un cheque. Pero si alguien, o en mi caso yo me esfuerzo por un mayor grado de exigencia, favorecer el aprendizaje, pues de todos modos la ficha que voy a recibir al término de la quincena es del mismo valor, es el mismo cheque por la misma cantidad. Entonces, lo que se trata es que, dependiendo de la respuesta, sea el número de fichas que se otorga. En una economía de fichas hay 3 elementos básicos, como ustedes van a leer en el texto correspondiente. Uno es identificar la conducta meta, es decir, que la persona llegue antes de determinada hora a la escuela, que el ejecutante de esa orquesta no cometa más de tantos errores en una ejecución, o que el paciente psiquiátrico sea capaz de levantarse, arreglar su cama
y barrer el área que le corresponde a él. Y el sujeto debe saber exactamente si está emitiendo la conducta adecuada, porque esta está en términos muy precisos, muy objetivos. No se le va a dar a alguien una ficha porque se porta bien, porque el portarse bien es muy ambiguo. Entonces, la primera conducta, el primer elemento, es la identificación de la conducta meta. La otra es la moneda de uso, es decir, cómo se le va a premiar. Generalmente son fichas de diferente valor, vale 1 punto, otras valen 2, otras valen 5, 10 o más puntos. Un ejemplo muy burdo de economía de fichas lo tenemos en el jardín de niños cuando alguien se porta bien, aunque de manera muy ambigua, y la maestra le pone una estrellita en la frente. Y el premiado sabe muy bien por qué le están otorgando esa estrellita, y para él o para ella tiene un valor determinado, es motivo de orgullo tener esa estrellita en la frente. Pero también tiene sus fallas que no viene al caso señalar en este momento. Y el tercer elemento es un sistema de canje. ¿Por qué se va a cambiar esa ficha o esas fichas? Lo importante es que estas fichas puedan cambiarse por una gran diversidad de premios materiales, de premios sociales o incluso de actividad. Si pensáramos en la economía de fichas como en un restaurante, en la carta de ese restaurante deben de haber muchísimos platillos para que el sujeto elija el platillo de su preferencia. ¿Cuál es el premio que quiere obtener? Y bueno, este programa tiene algunas ventajas y muy pocas desventajas. La primera de ellas es que es muy fácil de entender y el sujeto puede estar portándose bien a través de las conductas metas por un objetivo específico, por una meta que le interesa. Este canje debe de permitir la mayor de las veces obtenerse los premios que se deseen, generalmente una vez por semana. Y ante las conductas indeseables o negativas, una mala ejecución de un concertista, regresando al ejemplo inicial, simple, lisa y llanamente no se hace nada. La otra ventaja es que cualquier persona puede entender este procedimiento muy pronto. Cuando en un grupo se da el ingreso de un nuevo integrante, obviamente que vamos a suponer que es una escuela y hay una pelota que cuesta 20 puntos, obviamente que a ese estudiante de nuevo ingreso, pues conseguir los 20 puntos le va a ser más difícil que aquellos otros compañeros que ya tienen uno o más meses en ese plantel. Entonces esto se compensa dejando todos los premios a un costo, entre comillas, más económico que a los demás. La desventaja es que no se aplica fuera de la institución. El paciente psiquiátrico puede, en búsqueda de un premio, que a veces se rompen las normas en esos premios, y por ejemplo algo muy deseado en los hospitales psiquiátricos es un cigarrillo para aquellos tabaquistas. Entonces un premio de muy alto valor es un cigarro, aunque vaya en contra de las normas del hospital psiquiátrico, porque la persona se lo ganó. Pero ya fuera del hospital, ya no le interesa arreglar su cama, ni barrer, o ver la televisión y leer el periódico, que puede ser otra conducta positiva. Pero
La experiencia que yo tengo con la aplicación en muchas ocasiones de esta economía de fichas es que cuando se aplica de un tiempo importante, el sujeto modifica su conducta de manera permanente. Créanmelo, tómenlo esto como dogma de fe, lo he vivido varias veces. Aquí quisiera comentar una anécdota que quizás a algunos de ustedes les resulte fácil recordarlos. En alguna ocasión les hice saber que mostré una marcada simpatía por el psicoanálisis durante mi formación en la UNAM, hasta que tuve la oportunidad de colaborar en un colegio con justamente la maestra que me dio modificación de la conducta, y nunca supe por qué me invitó a participar, dada la actitud tan negativa, por decirlo así, de mi parte al estar cuestionando una serie de ideas que ella mencionaba, porque no se llega al corazón del problema que se trate al no recurrirse al inconsciente. Bueno, eso es lo que pensaba en aquel entonces. Quizás algunos de ustedes tengan presente que les dije que el cambio en la conducta que se logró en esos estudiantes que llegaban tarde, no hacían tarea y trataban de manera irrespetuosa a los maestros fue asombrosa, fue extraordinaria. Pues bien, el programa, ahora se los digo, que se aplicó fue Economía de Fichas. ¿Qué premios se utilizaron? Quiero mencionar esto porque me parece muy importante, incluso para fines de explicación de la técnica. Eran jóvenes, se los dije, de una clase social alta. Para ponerles un ejemplo, uno de los estudiantes de preparatoria tenía su colección de carros. Quería tener un carro que la colección de autos que tenía el padre no lo tuviera, y lo logró. Es una historia larga, pero para que se den cuenta del nivel económico de estos jóvenes. Entonces, ¿qué premios darles a estos jóvenes cuando tenían todo a su alcance? Sus padres, personas muy destacadas en el gobierno federal, en la banca, en la industria, eran personas sumamente ocupadas, que destinaban muy poco tiempo a sus hijos por sus actividades laborales, o en el caso de las madres por acompañar al esposo o a algunas actividades sociales. De manera que cuando se les mandaba a llamar por alguna mala conducta o por algo importante de los hijos, mandaban al guardaespaldas, al chofer, a la institutriz, al ama de llaves, en fin, a mucha de la gente que colabora permanentemente con los padres. Y estos nunca estaban presentes. Pero obviamente esto también sucedía con los hijos. No había convivencia. Un elemento común de todos estos jóvenes era un cuadro depresivo, una depresión normal por la falta de tiempo de sus padres. Entonces, un premio que se estableció, si los jóvenes llegaban temprano, llegaban a las tareas, etcétera, etcétera, es que los padres les destinarían 10 o 15 o 20 o más minutos de su atención. Se les mandó una carta a estos padres de familia en el sentido de que pudiera valorarse dar de baja al hijo si no acudían los padres. Entonces así se tuvo la asistencia de ellos, se les explicó el programa, prácticamente todos ellos aceptaron participar.
Entonces el cambio de actitud fue gracias a este gran premio. Desde luego habían otros, como por ejemplo en función de llevar las tareas y de presentar otras conductas, se podía otorgar un punto más a un examen parcial del estudiante para mejorar su promedio. Pero estábamos íbamos a hablar de las ventajas y ahora quiero mencionar las desventajas. Una de ellas es que no aplica fuera de la institución, ya lo dije, pero repito, cuando se ha aplicado de manera correcta, estas persisten. Y la otra es que a veces puede haber errores por parte del personal. Es decir, alguien no cumple cabalmente la conducta deseada, la conducta meta, lo sabe el personal que tiene las fichas a su mano, lo sabe la persona, pero por simpatías hacia esa persona se le otorga la ficha sin habérsela ganado, y esto estropea el programa, entre algunos otros fallas de menor importancia. Yo quiero hacerles saber, quizás ya se los comenté, que tuve la oportunidad de ser responsable del sistema penitenciario aquí en Chiapas, de ser responsable de todas las cárceles y prisiones de la entidad. Pero llegaron a tener serios problemas con Villa Crisol, como se conoce popularmente al centro de reclusión para adolescentes en conflicto con la ley penal. Es decir, aquellos jóvenes que cometen un delito, pero al no tener la mayoría de edad no pueden ir a una de esas prisiones que administraba y son recluidos en Villa Crisol. Pues bien, ahí se dieron serios problemas. En algún momento la principal fuente de externación no es por el término de la condena, sino porque se daban a la fuga, riñas entre ellos, lastimándose a veces con puntas. Las puntas no son más que pedazos de fierro al que justamente le sacan la punta, así que las lesiones que se producían, algunas podían ser graves. Y una conducta muy frecuente era que después de tomar los alimentos servidos en recipientes de plástico, estos los tiraban al suelo como una forma de manifestar su inconformidad con el guisado que les habían servido, o por la preparación en que se las habían dado, o por la escasa cantidad. Por lo que pude ver, estas quejas no siempre estaban justificadas, pero se daba esta situación. Precisamente cuando me hice cargo de Villa Crisol, hubo un motín muy serio y los jóvenes prácticamente acabaron con todas las instalaciones. Si comparamos a Villa Crisol con un salón de clase como el de su salón, pues acabaron con todos los muebles, el pizarrón, los ventiladores, el escritorio, las ventanas, y en fin, nada más quedó piso y techo. Así dejaron Villa Crisol. Y bajo esas condiciones me hice cargo. Y bueno, apliqué economía de fichas. Dicen que elogio en boca propia es vituperio, pero en esta ocasión me veo precisado a explicar que la conducta de los jóvenes cambió de manera radical. Los jóvenes, en busca de estímulos físicos,
en estímulos o premios sociales o de actividad, empezaron prácticamente a comportarse como angelitos. Ellos están privados de su libertad, es obvio, y están bajo la tutela del Estado. Entonces, algo en ellos muy ansiado es la libertad. Entonces, un premio que establecí fue en pedacitos de libertad. ¿Qué significaba esto? Si alguno de los vehículos de la institución, no eran muchos, pero sería bonito decir alguno de los vehículos y no la camioneta o una combi, salía a hacer alguna actividad a Berriozábal o a Tuxtla Gutiérrez, algunos jóvenes, si pagaban con las fichas correspondientes por ese premio, pues podían acompañar al chofer a llevar papelería a Palacio de Gobierno o a comprar las tortillas o alguna otra actividad a Berriozábal. Se establecieron algunos paseos en la combi, venir a Tuxtla Gutiérrez a conocer el centro con el pago correspondiente. Por un pago mayor, la visita era hasta Chiapa de Corzo y abarcaba un pozol por ahí en la zona del mercado, e incluso un premio con muchos fichas de por medio para acceder al mismo. Era un paseo al Cañón del Sumidero. En esas circunstancias, sobre todo cuando eran salidas colectivas, pues iba, además del conductor, un maestro o algún vigilante y la enfermera o el médico, 3 personas en promedio. De manera que cuando los jóvenes bajaban al sitio que visitaban, si se pusieran de acuerdo y cada quien saliera en diferente dirección, pues a lo mejor se podrían agarrar a 2 de ellos, no más, o 3, pero no los 6, 7 5 o 6 que iban a ese paseo. No se registró en esas circunstancias ninguna fuga. ¿Por qué? Porque por el hecho de portarse bien en una de estas salidas prolongadas, por decirlo de alguna manera, al regresar a Villa Crisol, el vigilante pendiente de la entrada, por el hecho de regresar, les otorgaba, eso sí lo tengo muy presente, una ficha con valor de 20 puntos, porque no se fugó. Otra forma de este pedacito de libertad es que los jóvenes habitualmente no tienen derecho a salir, más que en circunstancias muy especiales como es la pérdida de un ser querido, y muchas veces incluso en esas circunstancias se les negaba el permiso. Y bajo este programa bastaba que se portaran como angelitos 2 semanas, ingresando a la escuela. Por el solo hecho de ingresar al salón tienen una ficha, más algún otro que podía otorgar el maestro, formarse al toque de una campana, y tenían una tolerancia de 3 minutos, había un reloj al lado de la campana para que los jóvenes supieran si estaban llegando puntualmente o no. Acudir a las hortalizas, y también eso les ameritaba la ficha de 1 punto, y dependiendo de su comportamiento en las hortalizas se les daba algún otro punto adicional, y así durante todo el día podían ir acumulando puntos. Se formó un grupo de alcohólicos anónimos y también se premiaba con una ficha por el hecho de ingresar a una sesión. Si al entrar a la sesión estos jóvenes se dormían o simplemente no ponían atención, en respecto a los pasos y las tradiciones de Alcohólicos Anónimos, ahí
no interveníamos y nada más era una ficha porque ingresaste a esa acción, hayas hecho lo que hayas hecho. Y así, a lo largo del día, van acumulando puntos. Pero obviamente que hay la posibilidad de portarse mal, de establecer un pleito, de intentar fugarse o de tratar de manera irrespetuosa a todo el personal de Villa Crisol. Estas circunstancias prácticamente no se dieron. Y cuando se daban, lo que se sugiere en un programa de economía de fichas es simple, lisa y llanamente no hacer nada. Y esto tiene capital importancia en estos internos, a los que me refiero de manera detallada porque creo que hará más fácil la comprensión de este procedimiento. Los jóvenes de Villa Crisol están acostumbrados a los palos, a los malos tratos, prácticamente desde su vida intrauterina. Entonces, el castigo no es un buen modificador de la conducta humana, como sí lo es el premio, que es lo que se promueve a través de esta manera y en forma simbólica. Alguna ocasión también una alumna, pero no de la UNICACH, sino de otra universidad, lo estuvo aplicando de manera muy exitosa en la Casa para Enfermos Mentales San Agustín, que depende del DIF de Chiapas. Pude visitar un hospital psiquiátrico en Puebla, donde también se venía aplicando economía de fichas de manera muy exitosa. Esto también se puede aplicar en la consulta privada, aunque ya no es una colectividad. De todos modos, ante la buena conducta se otorga un premio y ante la mala conducta no se hace nada. Y muchas veces se logra estimular la conducta negativa porque es cuando se premia. Un niño hace un berrinche y entonces le ponen atención los padres. El niño se porta bien, hace su tarea y los padres lo ignoran, o la maestra se está portando bien, está haciendo la tarea. Entonces no se está premiando de manera correcta. Dejé Villa Crisol, pasaron algunos años, volvió a haber un serio problema, y después de otro motín volví a hacerme cargo de Villa Crisol, aplicando el mismo programa con los mismos resultados. Sin exagerar, estos logros fueron más conocidos en el extranjero que en nuestro propio estado, concretamente en Luxemburgo, por razones que no viene al caso señalar. ¿Qué ha pasado? Y con esto quiero terminar esta breve explicación de economía de fichas. ¿Qué ha pasado con estos jóvenes que por allá vi? Bueno, a muchos los dejé de ver, y si los vi más adelante con el paso del tiempo ya no los reconocí, pero algunos sí, y los vi, incluso por ahí hay algunos que los sigo viendo cotidianamente, de taxistas, choferes, meseros, un estudiante de historia en la UNICACH. Y desde luego, para ser objetivo en esta apreciación muy personal con la que he tamizado esta explicación, seguramente algunos ya no los vi porque quizás regresaron a las mismas y quizás fallecieron bajo algunos balazos. Es todo. Espero haya quedado clara esta explicación, y si no es así, por favor, las dudas háganmelo saber a través del chat del grupo para que esa inquietud sea compartida por todo el grupo. Muy buenas tardes.